Acá acompañándome, vamos a hablar del tema de por qué un coach debe prepararse con otras estrategias, debe prepararse también con otro tipo de conocimientos. El coaching solito, así como que no da para todo lo que tenemos que estar abordando en esta época. Y de verdad que es algo inquietante porque cada día vemos que se necesita más conocimiento que solamente lo que pues nos formamos con una sola estrategia, ya sea programación neurolingüística o coaching ontológico o coaching de vida o la escuela con la que se hayan formado. Es muy necesario que nosotros tengamos un espectro mucho más amplio. Y Mira qué bueno, dije, poder de esta noche, convocatoria tienes, y es que tienes un gran tema el día de hoy. Felicidades. muchas gracias. Es que estoy convencida con todas estas sectas y que hay demasiado engaño con tanta gente. La verdad que sí me entró la inquietud y dije, bueno, ya, voy a dedicar Instagram para coaching, para estar hablando de eso, porque tú sabes, digo, cuántos años tengo trabajando coaching, formando gente profesionalmente, siendo pues de rigor, siendo una formadora de rigor, pues yo creo que hay que reposicionar a personas como tú que no se formaron en una semana, ¿no? Sino que es todo un largo proceso. Entonces, Exacto. creo que es importante conversarlo. Así que, pues bueno, cuéntame, ¿qué opinas tú de esto, de los cambios y por qué un coach tiene que aprender más cosas que solamente solamente hablar de coaching? Ay, qué padre, viene Tony Pacheco también. Pues mira, a mí me parece muy interesante el tema de no encontrar un solo camino para hacer coaching, sino que hay muchos caminos y en cada camino hay propios ramificaciones que tienen que ver con nuevas herramientas, nuevas perspectivas, nuevos enfoques, nuevas técnicas, nuevas dinámicas, Uh -huh. de tal manera que en la medida en que estemos más enriquecidos como coaches, seremos una mejor oferta de valor para el Claro. mercado y para nuestros clientes. Tony, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Hola, mi querido gracias, Tony. Gracias. Muchas gracias, maestra Tony, tú también eres nuestra maestra. Sí, muchas gracias. la verdad es que yo creo que en cualquier ámbito académico, educativo, laboral, siempre aprendemos unos de otros, así que no podemos decir que solamente quien está a cargo de un determinado grupo es el que enseña, sino todo el tiempo, sobre todo en coaching, estamos aprendiendo. Y justo le decía a Sergio, mi querida Tony, que empecé a hacer estos lives para hablar del coaching profesional, que es el que nosotros hacemos, que no es una semana de estudio, sino que nos ha tomado largo tiempo. El otro día hice un live donde les comentaba cuántas horas ustedes han sacado el número de horas que le dedicaron en su formación, nada más del ABC en Newfield. ¿Tienen Eh, idea cuántas horas? no, No, Bueno, ahí les no. va, las ahí que fueron les va. formales, tal vez, pero el trabajo que hubo detrás, el trabajo que hubo durante y después han sido muchas horas, muchísimas horas. Son cerca de 900 horas, Tony. ¡Wow! Puede ser, ¿eh? Puede ser incluso hasta más si le agregamos lecturas, no solamente las lecturas que fueron tareas, sino las lecturas que nosotros ya de manera adicional y espontánea le hemos venido agregando, porque yo me imagino verte, Josefa, ahí en tu reposé descansando, siempre con un libro en la mano, y no se diga Tony, ¿no? Tony la veo muy activa en redes y siempre veo cómo enriquece cada día más su lenguaje, su perspectiva, y eso no viene por inspiración, es el resultado de una tarea continua de formación. Claro, y yo me puse a sacar cuentas porque dije, bueno, a ver, ahora que se está hablando que si las sectas, que si el coach, que todos son coercitivos, dije, no, a ver, paren, no todos somos coercitivos, tenemos que hablar del coaching profesional. Hola, mi querido Ariel, si quieres venir a charlar con nosotros, eres bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, por eso es que me inquietó empezar a hablar acerca del coaching de manera profesional por todo lo que significa, todo el trabajo que le dedicamos, el tiempo a nuestros propios cambios, a enfrentar nuestras propias situaciones, pero no tan solo eso, sino después a hacer tareas, estudiar, practicar y practicar y practicar, y después formar a más gente, ¿no?
Entonces, por eso es que empecé a hacer estos lives para compartir con las personas estos enfoques que son carreras. Por ejemplo, quienes se han formado en bioenergética, pues estamos hablando 4, 5, 8 años. Quienes se han formado en biodanza, igual son 8 años en promedio. No se trata de personas improvisadas, aunque sí las hay, pero no se trata de eso. Y el tema de hoy, el tema el cual convoqué hoy es en qué otras cosas nos tenemos que apoyar los coaches, porque pensar que solamente una formación en coaching nos va a resolver la intervención con una persona, sino tenemos que aprender más, como decía Sergio, hacer lecturas o tomar otros cursos o tomar otros complementos para hacer una mejor oferta para nuestros coaches. Tony, tú tienes una empresa y ya tienes mucho tiempo con ella, y el coaching, de alguna manera, pues trae beneficios para tu empresa y también haces coaching, si mal no recuerdo. Entonces, cuéntanos qué otras formaciones has hecho que complementan para dar un servicio más integral a tus coaches y a tu gente Claro. en la empresa. Muchas gracias. Mira, primero sí decirte que estoy segura que si yo no me hubiera formado como coach, mi empresa ya no existiría. Okay. Te lo puedo decir. ¿Y por qué? Porque yo cuando empecé a estudiar coaching, las competencias que tenía para dirigir una empresa eran muy circulares. Es decir, me reciclaba, escuchaba lo mismo, como que no había más, ¿no? Cuando yo empiezo a estudiar coaching, fue precisamente con la intención de desarrollar competencias para dirigir empresas, para tener más recursos de cómo conversar con clientes, con proveedores, con gente. Jamás me imaginé que ser coach iba a ser una carrera paralela, pero que además me iba a permitir afianzar mi empresa, ¿no? Y más allá de las certificaciones que he tenido, a mí me parece que es en la necesidad de cada uno que uno va buscando aquello que tal vez no es tu dominio. A mí me lo encuentro con las emociones, con el cuerpo, fue así como un detonador. ¿Qué otras líneas o qué otros elementos han hecho de mi práctica como coach? Que además nunca me imaginé que me iban a contratar como coach y a pagar como coach. Entonces, por ahí tener esta dualidad. A mí me parece que los temas sistémicos, todo lo que tiene que ver con arquitectura sistémica, desde el ser humano, la familia, la empresa, ha enriquecido de manera importante mi práctica como coach, pero también para entender mi propia empresa, para también entender el propio negocio, el entorno, el poder diseñar futuro. A mí me parece que sí, yo creo que uno va buscando aquello que te da más curiosidad y también de repente lo que te da más miedo, ¿no? Ajá. Así como que yo la primera vez y que estábamos ahí como a New Feel y que el cuervo y que yo decía, pero, y me gustaba, pero me retaba, pero no lo entendía. Cuando lo descubro como un diamante, como algo a poder pulir y ver y mirar y querer y reconocer, fue fantástico. Y así me ha ido sucediendo pues con cada una de las formaciones que he ido teniendo y pues bueno, sigo en el camino del aprendizaje, esto no termina y es pleno, ¿no? Es un camino pleno de aprendizaje, definitivamente. Qué bueno. Yo el otro día platicaba con una persona, con un consultor, y me decía, no, a mí no me gusta meterme a esto del coaching. Le dije, pues deberías entrenarte, porque muchos de los proyectos de consultoría se caen por conflictos, por incompetencias conversacionales, y para eso el coaching es súper adecuado. Y ya pasó ahora algunos años, nos volvimos a encontrar y me dijo, ya fui a Newfield, ya tomé el programa, porque yo salí en 2015. Y digo, ¿y qué tal? Dice, no, es otra cosa. De verdad que mi vida como consultor cambió, porque entonces ya sé hacer intervenciones de coaching y ya luego me sigo a la consultoría y regreso al coaching, etcétera. Entonces sus competencias son mucho mayores, ¿no?
Así que, hola Rubén, buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo están? Janet, ¿cómo están? Buenas noches. Si alguien quiere venir a platicar con nosotros, es bienvenido. Sergio, cuéntanos qué es lo que tú has estudiado como complemento para fortalecer tu práctica, la práctica de intervención, porque dentro de una intervención a veces hacemos coaching, a veces hacemos mentoring, salimos de uno y entramos al otro durante una misma sesión. Entonces, ¿qué otras cosas has estudiado que sientes que te han robustecido? Pues mira, yo hace más o menos un año me empecé a enamorar del tema de las neurociencias. Y entonces los cursos más recientes que estoy impartiendo ahora están relacionados con las neurociencias. Por ejemplo, he cambiado muchísima información acerca de los procesos gerenciales a partir de las neurociencias, por ejemplo, el pensamiento creativo, la toma de decisiones, la intuición, los vínculos interpersonales, el manejo de ciertas herramientas para manejar determinadas áreas del cerebro, por ejemplo, el lóbulo frontal para la toma de decisiones, el lóbulo occipital para la parte de la lógica, la visión y la intuición, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que hago es que pues, me refuerzo mi labor como instructor haciendo consultorías y haciendo coaching, y refuerzo mis consultorías haciendo coaching y haciendo instrucción, pero ahora mis tres actividades principales, que es dar capacitación, hacer consultorías y hacer coaching, ahora lo estoy revisando desde las neurociencias. Que cambia muchísimo, ¿verdad? La interpretación. Y la perspectiva, fíjate, por ejemplo, yo recuerdo uno de los esquemas que más me enamoró de Rafael Echeverría fue el concepto de la estructura de coherencia. Y están tres elementos: lenguaje, emocionalidad y corporalidad. Y yo hoy con el tema de las neurociencias ya le incorporé un cuarto círculo, que es el tema de la experiencia, porque la experiencia lo que hace es que modifica, altera la estructura genética del sujeto, y desde ahí modifica todo lo demás. Entonces nosotros podemos modificar el lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad desde el manejo consciente de la experiencia. Entonces es un elemento que yo, ahora cada vez que hablo de la estructura de coherencia, hablo de estos cuatro elementos, incluida la experiencia, porque ya hay numerosos estudios de laboratorio que no son sociales, sino son de laboratorio, que demuestran cómo la experiencia modifica a estos elementos, y no es que uno esté subsumido en el otro, sino que hay una interdependencia. Entonces, abordo la estructura de coherencia de una manera distinta. Igual las estructuras lingüísticas también las estoy viendo desde una perspectiva más amplia, no solamente desde el lado de la filosofía, con los grandes filósofos que nos enseñó Rafael Echeverría, sino desde qué es lo que está descubriéndose acerca de la genética. Por ejemplo, la epigenética nos está demostrando que dentro del cromosoma está el telomano, que el telomano lo que nos está mostrando es que cuando la persona tiene una actividad que le está dañando su organismo, o le está alterando el lenguaje, o le está modificando su pensamiento, este telómano se empequeñece. Sí. Pero que es que gracias a actividades como, por ejemplo, actividades lingüísticas conscientes. Te refieres a los telómeros, ¿no? Sí. Okay. Entonces, bueno, depende, en el castellano es telémoro, ¿no? Pero no, yo lo he visto con acento sin acento, pero es el mismo, es el que está dentro del cromosoma que forma la cadena del ADN. Bueno, ellos. Entonces, yo he modificado algunas prácticas de lenguaje, por ejemplo, a partir de actividades de simetría dentro de nuestra estructura cerebral, porque antes estábamos trabajando solamente con 7 a 9 inteligencias múltiples o 2 lóbulos cerebrales, o en el caso del DISC, que teníamos 4 áreas, ¿no? Eso yo le estoy poniendo algunos elementos adicionales que ya son ejercicios que nos ha propuesto las neurociencias. Por ejemplo, ¿cómo es que el pensamiento modifica la estructura genética cuando piensa en forma holística
y cuando sí piensas, pero no modificas tu genética a partir de actividades lineales, como por ejemplo, si voy a pensar en Ishikawa, en los programas de calidad total, Ishikawa te permite pensar, pero de manera muy lineal. En Ajá. cambio, un pensamiento holístico es cuando tienes una página en blanco y empiezas a crear un mapa mental y que entonces ya estás modificando ese tipo de O actividades. bueno, partes del pensamiento sistémico también, ¿no? Para que puedas Sí. involucrar todo. Claro, pero el pensamiento sistémico todavía no incorpora no incorporaba el tema de las neurociencias hasta allá, porque esto es nuevo, es relativamente nuevo, y digamos nuevo, que en la historia de la humanidad 40 años no es nada, ¿no? Entonces, desde hace 40 años se viene haciendo ¿Cómo ese... no? Pregúntanos a nosotras. ¿Cómo Ah, que bueno, 40 años no es sí, nada? sí, bueno, sí, sí, que si cambio la perspectiva mega a la perspectiva micro, mira, yo presumía de tener una excelente vista y mira, a mis casi 65 años, que espero recibir su felicitación el día 8 de enero. Felicidades de una vez porque se me va a olvidar de una vez. Fíjate que este es el primer año que empiezo a usar anteojos, porque ya la edad empieza a hacer estragos. No, ¿cómo No, crees? ¿Cómo crees que? A ver, las neurociencias, ¿qué onda? Pues hay que aplicarlas para que funcionen. Déjame ver que por aquí anda, creo que es Alejandro Mora que anda por aquí, me da mucho gusto. Si quieres venir a platicar con nosotros, Alejandro Mora. Hola, Coria, ¿cómo están? Buenas noches. Qué bueno que están por aquí escuchándonos o si quieren lanzarnos alguna pregunta, participar, son bienvenidos. Tony, ¿tú cómo ves el tema de las neurociencias? Vinculado con el coaching. Digo, yo ya tengo muchos años trabajando con eso, pero ¿tú cómo lo aprecias ahora? ¿Tú ya lo incorporaste? ¿Todavía no? Mira, yo te podría decir que para mí siempre es fascinante todo aquello que podemos conocer, ¿no? A nivel neuronal. A mí me parece que es un mundo del que se sabe poco. Lo he incorporado o he estado aprendiendo de ello porque justo me incorporé a la maestría de psicoterapia Gestalt, ¿no? Que es, ¡ay! ¡Felicidades! gracias, estoy fascinada porque, bueno, o sea, se me va la clase, ya sabes, pero como agua de todo lo que puedes aprender del comportamiento humano, de cómo se conectan tus hemisferios, de toda esta parte bioquímica y química y cómo reaccionas. Es fascinante. A mí me parece que a mí me va a aportar mucho, por supuesto, en mi práctica como coach, por supuesto, pues en la empresa. Esencialmente, hoy te puedo decir, me aporta para poder observar lo que acontece a mi alrededor de manera diferente. Tengo dos nietas, porque ustedes han de saber que cómo ha pasado el tiempo. Sí. Sí, Tengo dos nietas y poder ver en ellas con esta mirada diferente y cómo cada una, por ejemplo, la más grandecita que tiene apenas 4 añitos Ujú. y cómo va desarrollando su lenguaje y cómo en esta distancia de pandemia, cómo virtualmente ella ha desarrollado tantas cosas, pues estamos hablando precisamente de la neuroplasticidad que Sí. tiene el humano, ¿no? Y cómo con la llegada de su hermanita entonces crea estos vínculos fascinantes en donde tiene que ver igual con esta plasticidad neuronal y cómo también, por ejemplo, a partir del contacto con otros niños, es que el propio individuo se vuelve colectivo. Si no hay ese contacto humano, si no hay esa cercanía humana, hay situaciones que tu propia biología no va a desarrollar. Por ejemplo, con mi nieta, con Camila la mayor, no les comentó a alguna maestra que estuvo dándole clase virtual, que tú aprendes a este contacto lateral cuando juegas con Sí. otros niños, ¿no? O sea, sí. corres y que te atrapan y que te mueves y con la pelota. Al no tener ese contacto con otros niños, con su tamaño, con esa convivencia, esta neuroplasticidad, esta Ujú. capacidad, ¿no? Espacial, esta necesidad que tenemos como seres humanos, porque
Es cuando yo ahorita, por ejemplo, que entro con ustedes, que no supe ni cómo entré, pero yo estoy aquí en el chisme, es, yo me convierto en alguien diferente porque estoy con ustedes ahorita, ¿no? Claro. Y como mi nieta en este no contacto con otros, hay, ha tenido que aplicar ejercicios diferentes para desarrollar este espacio vital, este espacio espacial, que es determinante pues para su futuro, ¿no? Sí, Entonces, claro. es fascinante. Ahorita yo te diría, estoy aprendiendo a observarme a mí, a observar mi entorno y seguramente en mi práctica de coaching pues será fascinante, ¿no? Yo creo que el ser humano siempre será un enigma y estar al servicio de la humanidad, pues yo creo que es lo más maravilloso que nos pueda acontecer, ¿no? Sí, claro, sin duda. Por ejemplo, ahorita que me estabas hablando de tus nietos, el irnos preparando para entender qué va a pasar, qué cambios vienen, cómo le podemos ayudar, porque, por ejemplo, limitarles el gateo, eso va a traer consecuencias después, o limitarles ese juego colectivo, les va a traer consecuencias después. Y si les interesa el tema, por ejemplo, con el doctor Luis Jiménez estamos haciendo videos, estamos haciendo contenido en mi canal de YouTube sobre percepción, sentidos y metasentidos y cómo se conectan los sentidos. Entonces la verdad es que estamos creando ahí contenido que porque nos gusta, porque además estas conversaciones nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a replantearnos cosas. No se trata de ver quién sabe más, sino cómo nos complementamos, qué traes de nuevo y qué uso le puedo dar yo, o a lo mejor traes un nuevo autor. En las salas de Clubhouse, por ejemplo, he conocido muchísima gente y traen autores nuevos que yo no conozco. Es que hay una barbaridad. Fíjense que cuando yo empecé con lo de coaching, dije, bueno, el coaching, ¿cuál es el origen real del coaching? Y ahí me tienen buscando filósofos. Les juro, que dije, filósofo tal, de tal época, estaba yo haciendo una matriz. Me quedé en cerca de 300 filósofos. Dije, no, ya ahí me salgo y me fui a pedagogos. Y luego me fui a... Entonces tengo ahorita una base de datos que está interesante, pero al final, la verdad, a mí me sirvió mucho para darme cuenta que el coaching se vale de todas las ciencias, de todas, y de todas las no ciencias, las ciencias sociales o la filosofía o la ética, deben estar involucradas en el coaching, porque ya sea que tomemos una escuela u otra, traen sus raíces, se basaron en alguien, en algunos autores, en algunos filósofos, en algunos pedagogos, en algunos psicoanalistas, lo que quieran, o en algunos neurocientíficos. Hace un rato Brenda nos ponía aquí, nos ponía que mindfulness también habla de las neurociencias, claro, porque esta fuerza, por ejemplo, a mindfulness se le dio a raíz de la reunión de Dharamsala, cuando hicieron las mediciones. Si ustedes ven el libro de Daniel Goleman, de emociones destructivas, describen el encuentro que tuvo Dalai Lama y monjes con neurocientíficos cuando todavía vivía ¿cómo se llama? Varela. Ay, se me fue el nombre de Varela. Bueno, el doctor Varela, chileno, que fue el que convocó con otro neurocientífico australiano, ellos convocaron esa reunión de Dharamsala, Francisco Varela, y entonces ahí hicieron mediciones electroencefalográficas. Pero bueno, el mindfulness ya viene pero casi todas las corrientes, por ejemplo, de enseñanza y demás, invariablemente los autores estuvieron haciendo meditaciones, fueron a la India, hicieron prácticas, muchos neurocientíficos han estado conectados con eso. Y ahora con la física cuántica, bueno, pues nos coloca otra vez. Pero definitivamente el estudiar otras cosas, no quedarlos nada más con una especialidad, como ahorita que tú acabas de entrar a la carrera o que estás estudiando, a mí me parece genial, porque no debemos parar. Esa, muchas otras, ¿no? Yo creo que todo aporta. Y bueno, retomando este análisis que hiciste de los filósofos y psicólogos, yo me acuerdo, Josefa, Sergio, cuando estuvimos en Newfield y que Rafael Echeverría, ¿no? A mí me fascinaba escucharlo en esas mañanas de filosofía, y él relataba que cuando él era niño y en su casa, ¿no? De niño, la filosofía habitaba ese espacio.
Y creo que a eso deberíamos de aspirar, ¿no? No únicamente acumular conocimiento, sino pensar sobre el conocimiento que tenemos, reflexionar sobre el conocimiento. Al final eso es filosofía. Yo creo que las fuentes de grandes filósofos son hermosas porque parten de ahí, de observarse, de postular ideas, conceptos, pero observarse haciendo filosofía. A mí me parece que hoy por hoy es mucho más fácil consultar Google y mucho más fácil poner un comentario en redes que decir, a ver, esto que está proponiendo Josefa, ¿qué me está produciendo? Porque, a ver, ¿a dónde me lleva ese pensamiento? ¿Y qué me pasa en el cuerpo cuando escucho esa palabra y esa idea de Sergio? Y entonces ahorita ya me despertó y entonces voy a buscar de qué me estaba hablando Sergio, ¿no? Y tal vez después regresar y decir, oigan, ¿qué creen? Me pasó con este tema, ¿no? Descubro. Yo creo que el aspirar a tener espacios filosóficos es aspirar a tener un nivel de pensamiento diferente que hoy la humanidad pues necesita. Está ávida, ¿no? Está ávida de ello. Ya no solo el conocimiento, me parece a veces hay demasiado conocimiento hacia afuera y poco conocimiento hacia adentro. Y como humanos pues nos están pasando millones de cosas y creo que ni lo estamos percibiendo, ¿no? En esta Vorágine. En esta vorágine, en esta estarte intoxicando con no sé qué, y ahora ya no es una COVID, ahora se llama no sé qué, y no sé qué, o sea, llega un momento en que dices, ¿por qué no me observo? Y a ver, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está siendo? Hay un libro muy padre que les recomiendo a quienes nos están acompañando, ustedes también, a todos, les recomiendo que lo lean, se llama Sócrates Café, es un libro chiquito, es de filosofía, pero es hermosísimo. Por ejemplo, si tú preguntas, o te preguntas, o cada uno de ustedes se pregunta, la palabra hogar, solamente poner una palabra, porque este autor lo estuvo haciendo en cárceles, en escuelas, con los niños y todo eso, y solamente ponía una palabra en el centro de la mesa y la gente debatía de lo que significaba. A mí, cuando yo hice la encuesta en mi casa, cuando yo lo puse en mi casa, me movió muchísimo y cambié algunas cosas que yo no me había dado cuenta. Pero se lo súper recomiendo. Esta palabra, y no sé por qué, nos conectamos con la misma palabra, a mí, en algún momento también me surgió que hogar viene de hoguera y viene de justo, de estar en torno al fuego. Gata, ¿no? Y cuando preparan los alimentos y cuando los hombres se iban de cacería, ¿no? ¿Cómo te lleva el hogar a la hoguera, a la familia, a la unión? Y sí, si pones una palabra, cada quien le produce y te lleva a lugares insospechados, ¿no? Y claro, fíjate que a mí me recordó una lectura de un epistemólogo y filósofo francés, Gaston Bachelard, y su libro Psicología del Fuego, donde explica cómo el fuego tiene desde siempre la ensoñación como elemento central, y que desde que el hombre lo descubrió, transformó su realidad como etnia, como grupo, y empezó a constituirse más como una sociedad, solo a partir del fuego. Ya después viene el descubrimiento de la sal y todo lo demás, pero es el fuego un elemento fundamental en la vida del desarrollo del hombre, porque el crecimiento del cerebro viene de manera acelerada a partir del fuego, no es antes, sino es el fuego el que va determinando el crecimiento del cerebro. Y fíjense que también a mí me lleva a pensar también en estas nuevas herramientas y ópticas, que a veces se nos olvida que muchas cosas que sabemos ahora solamente le están funcionando. Yo ustedes han de saber que he estado enfermo del cáncer, y desde entonces yo entré a yoga. Entonces, pues para el yoga, el yogi, la respiración es el elemento central, y entonces ahora que llega la neurociencia y dices, ¿qué crees? La respiración es un elemento que va a transformar toda tu genética y toda tu vida social y todo tu pensamiento. Los yogis voltean a vernos como diciendo,
pues eso ya lo sabíamos hace 2000 años. Y Exacto. entonces, claro, por supuesto, ahora quizá lo único que tenemos ya es el fundamento de laboratorio con un montón de electrodos de lo que pasa en el cerebro y en el cuerpo cuando la gente respira y medita. Pero valdrá la pena empezar a recuperar también no solamente las carreras convencionales como la filosofía o las matemáticas o la pediatría, ¿no? Yo escribí mi tesis, yo me titulé en el 78, ya tiene un buen rato. En ese tiempo era, era súper de moda hablar de Piaget, y entonces yo agarré Ajá. mi tesis, lo hice sobre Piaget, la enseñanza de las matemáticas en el 5º año de primaria, Ujú. y me lo super premiaron. Y ahora que veo todo lo nuevo que tenemos con neuroeducación, ya es una vergüenza mi tesis. O sea, ya hay No, no, tantas claro, ideas claro. que han publicado, y solamente fue del 78 para acá. Entonces, valdrá la pena empezar a revisar, ¿no? Por ejemplo, Juan Amos Comeni, un pedagogo del siglo XVI, ya, yo lo leo ahora y yo veo que tiene mucha coincidencia con neurociencia. ¿Por qué? Pues porque él vivió de una praxis derivada del estudio de la música. Sí. Entonces, él entender la educación desde la perspectiva de la música, entonces dice, pues es que entonces no hay una forma de entender la realidad, sino hay Claro, formas diversas, tan diversas como la música. Y la sí. música en sí misma es infinita. Entonces, ahora podremos empezar a revisar la historia con una mirada distinta. Sí, no, pues digo, hay muchas cosas que platicar y lo vamos a seguir haciendo. Y yo, digo, los martes estoy aquí con el live y generalmente invito que vengan. Aquí anda Pepe Torre también. Y el próximo martes, pues los invito para que estén con nosotros, vengan, platiquen, subirán algunos otros. Pero el tema de hoy ha sido que el saber coaching solamente no es suficiente. Tenemos que aprender otras técnicas, tenemos que leer, tenemos que prepararnos para poder ayudar a las personas de una manera más integral. Mi querido Sergio, ¿con qué te despides de este live? Gracias por haber estado, por haberme Bueno, acompañado. lo primero con lo que me agradezco es agradezco la vida, el reencuentro contigo y con mi querida y admirada Tony, es mi gran maestra. Muchísimas gracias. Primero que eso es gracias por estar y por ser. Y segundo, el segundo gracias es porque nada más nos alimenta el espíritu más que renovarnos, cuestionarnos y buscar nuevos caminos. Y si lo hacemos con gente maravillosa como ustedes, que nos Muchas permite gracias. no hablar desde el conocimiento, sino desde el ser, pues es todavía más importante. Así que gracias a las dos y siempre mi cariño y mi admiración para ambas. Muchas gracias, Sergio. Mi querida Tony. Mira, yo me quedo no, con eh, con esto que tú decías, ¿no? Que hay mucho charlatán alrededor del coaching. Y sí, yo creo que como en muchas en circunstancias, muchas corrientes, mucho que surgen, siempre te vas a encontrar con este tipo de situaciones. Uh -huh. Yo creo que ser coach es una carrera. Y qué tan seria es la carrera que estás estudiando. Si un fin de semana o si de verdad cuántos años llevamos haciendo lo que hacemos, estudiando lo que estudiamos, compartiendo con personas tan valiosas, con conocimiento, con entrega, que a veces te toca estar sentado y a veces te toca estar dirigiendo un grupo. Esa es la diferencia, ¿no? ¿En quién pones ese anhelo de ser coach? ¿No? En alguien que es como así, justo como una conversación o en un trabajo más profundo. Y me quedo también con la grata coincidencia del universo, porque por alguna razón aquí estoy con ustedes. Nada planeado, pero más grande que el día de hoy. Es un regalo estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. De verdad que me da mucho gusto saludarles porque nos conocimos hace muchos años en esta
formación de coaching y aquí seguimos aprendiendo y compartiendo. 2007, 2007, 2008, imagínate. Sí. Wow, wow, fíjense cuánto tiempo ha pasado y bueno, pues no paramos de estudiar porque el coaching, y bueno, más que el coaching, es el querer ayudar a las personas, el ayudarnos a nosotros mismos, implica estudiar más, no nos quedamos ahí nada más. Así que bueno, pues sin más, les agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias. Pasen lindas fiestas, muchas bendiciones a todos quienes nos acompañaron.